Hola, como parte de la actividad, haz una lista de las palabras que se encuentran en las cartas de o para el Dr. Rizal. 10 sustantivos, 10 adjetivos, 10 pronombres y preposiciones, artículos, pronombres y adverbios. 10 sustantivos. Leonor Rivera. Señor Jose Munda, Señor Tiburcio Tumaning, Señor Rosal Ambriol, Luis Torres, Jose Abad Santos, Teodoro M. Calao, Eulogio Rodriguez, Señor Orencio Aligada, Señor Manuel M. Miranda. Yes, verbos. Hasin, Anuncio, Dibia, entrarán, formar, vesto, incluyendo, pertenecen, historia, poseen. 10 adjetivos, nuestra, imperativa, otro, primer, presente, nuevos, original, famosa, propia, mucho. 10 preposiciones, artículos, pronombres, adverbios. Por, en, di, a. El Nole, la pintura del Japón, los grandes hombres. Lo, te, tan. Gracias and adios.